El conflicto armado interno de los años 1980 a 1990 se caracterizó por ser una lucha subversiva contra el grupo terrorista Sendero Luminoso y el MRTA. La población campesina de la sierra peruana se vio afectada negativamente debido a la violación de derechos humanos, los desplazamientos forzados, la pobreza y la marginación cometidas por ambas partes. En la tesis de maestría de Juliana Díaz, páginas 36 a 38, se menciona que el éxito de la erradicación del terrorismo subversivo tuvo un costo social elevado, con repercusiones económicas, políticas y sociales que perduran en la actualidad. Esta misma autora define el terrorismo como la generación de violencia mediante amenazas, utilizadas por criminales como estrategias políticas para amedrentar a personas, grupos y naciones. Su método principal es el temor, aprovechando sistemas políticos frágiles para imponer su ideología revolucionaria. Sin duda, fue un escenario que se presentó en el Perú en los años 1980 hasta su caída en 1990, siendo que el impacto del conflicto no se limitó únicamente a los enfrentamientos entre estas dos fuerzas, sino que se vieron trágicamente involucrados las comunidades rurales que, en su mayoría, fueron víctimas de ejecuciones sumarias, torturas y desplazamientos forzados. En clase vimos sobre el terrorismo en la semana 11, aunque no directamente, consideramos esta clase importante para nuestro tema porque habla sobre el primer gobierno de Alan García, cuyo gobierno vendría a ser el contexto político en el que se desarrollaron los actos terroristas, dejando un sistema frágil, afectado por la inflación, con una población vulnerable. En segundo lugar, tenemos la semana 13, en la que se habló sobre Sendero Luminoso y el MRTA, incluyendo información importante sobre los actos de violencia y las metas de ambos grupos terroristas, como las llamadas adjudicaciones, que eran las ejecuciones a las autoridades locales. Por último, tenemos la semana 14, que nos da un vistazo más amplio a lo que fue el terrorismo en las zonas campesinas, el cómo surgieron los ronderos como respuesta a los actos terroristas y a la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas. Se enfatiza además que desde los primeros años los campesinos se levantaron en contra de Sendero Luminoso porque la mayoría rechazaban el plan terrorista. El conflicto armado interno en el Perú durante los años 1980 a 1990 tuvo diversas causas complejas y multifacéticas, pero la que consideramos más sobresaliente para nuestro trabajo es que, en Perú, la desigualdad económica y social era significativa, lo que provocó tensiones sociales importantes, ya que una gran parte de la población vivía en la pobreza, mientras que unos pocos tenían el control de los recursos y la riqueza, acentuado más por la crisis vivida en el primer gobierno de Alan García, en el que se vivió una hiperinflación de la que pocos podían mantenerse en pie, mientras que los que ya eran pobres empobrecían aún más, marcando las tensiones sociales y contribuyendo al malestar generalizado. De hecho, Dinic Ascensios analizó las motivaciones de los jóvenes que se unieron a Sendero Luminoso en décadas pasadas, atribuyéndolo a factores como la crisis económica y el avance revolucionario en el tercer mundo. Algunas consecuencias que consideramos como grupo es que las personas que vivieron en zonas directamente afectadas por este grupo terrorista no solamente vieron afectada su economía, sino también su salud mental. Esto al observar la violencia y la violación a algunos derechos humanos. Asimismo, según Dora Tramontona Cubas, ni la policía ni las Fuerzas Armadas proporcionaron la plena seguridad de los derechos de los ciudadanos peruanos, lo cual provocó que colaboren con este grupo, al no sentirse lo suficientemente protegidos, ocasionando que disminuya la confianza hacia las Fuerzas Armadas. ¿Cómo describiría usted la coyuntura en la que vivía su comunidad antes de iniciados los hechos terroristas? Antes del terrorismo, mi comunidad, tanto las autoridades como los comuneros, vivíamos tranquilos, felices, sin temor a nada, dedicándonos a los trabajos de agricultura, ganadería y otros quehaceres para poder supervivir. Y los productos que conseguíamos o que se conseguían en agricultura, ganadería, vendíamos a la costa, llevábamos a la costa para poder tener dinero. Ya. ¿Y cómo cree usted que afectó la violencia a la confianza y solidaridad entre los miembros de la comunidad en donde vivía? Afectó en forma muy grave, porque primeramente las autoridades de la comunidad eran perseguidos para ser aniquilados, para matarlos, porque ellos perseguían a las autoridades, ¿ya? Y no solamente a las autoridades, a algunas personas que teníamos, ya el blanco éramos
todos. Ya, muchas gracias, señor. ¿Puede usted compartirnos alguna experiencia específica en la que se sintió directamente amenazado por los terroristas? Sí, hubo varios casos, pero hay uno en particular. En el año 1989 habían llegado ellos por la noche, un grupo inmenso, más de 100 personas con fusiles, armas, y habían aglutinado a la gente por grupos, ¿no? Niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, y los sentenciados, aparte, eran 13 sentenciados según ellos, ¿no? Su consigna de ellos. Entonces, yo inocente con otro colega salimos a pasear porque era un día 25, nos quedamos en el pueblo para saber de su costumbre de poder. Entonces, caímos en la trampa, estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, que fue en la cual me pusieron 3 fusiles en la boca del estómago, pensando de que, como me vieron con cara de rostro de muy joven, pensaban que yo era un docente que había sido así asignado de quinto año de secundaria, así, pero no fue así, ya teníamos estudios. Entonces, me hicieron preguntas relacionadas a su lucha social, relacionadas a preguntas científicas, ¿no? Y así sucesivamente. Y todas las preguntas eran pues más 10, 15, 20, quizás hasta 30, más de 30 preguntas, y todas las contestaban y no pudieron, mejor dicho, lo que ellos quisieron era pues fusilarme en ese momento, ¿no? Pensaba que no tenía conocimiento. No, esa noche mataron a 6 personas, dentro de ellas la que más me impactó fue la que mataron a una señora que estando de 7 meses. No, fue muy doloroso para todos nosotros. Gracias a esas preguntas pude salvarme y pude también escapar, porque de eso recién venían los que ellos comenzaban a fraquear, a castigar con riendas y después comenzaban a matar. Yo escapé de noche caminando rumbo a Huacho. ¿No? Claro. Ya, y por último, ¿cómo cree que estos eventos han dejado una marca en la comunidad a lo largo de los años? Fue difícil para nosotros. El golpe psicológico, social, fue enorme. Hemos tenido que luchar tanto los relaciones del cambio psicológico que tuvieron los padres de familia, la sociedad misma, los niños y nosotros mismos, porque nosotros no sabíamos en qué confiar, si eran las Fuerzas Armadas o confiar en ellos. Entonces estábamos entre la espada y la pared. Nosotros los docentes hemos sido pues el centro de la guerra psicológica en ese entonces, y para hacer cambiar, para nuevamente retornar a lo que los ciudadanos eran en ese entonces, fue mucho. 15 años, 10 años, 15 años, mejor dicho, de orientaciones psicológicas, de ver desde que lo que habían cambiado a otra mentalidad, volver a la normalidad, fue muy triste, muy sacrificado de nuestra parte, que quizás no hemos sido considerados desde ese gran valor que hemos cumplido en ese entonces, por los años 80, 90, hasta el 98, 96. Muchas gracias. En conclusión, consideramos como grupo que la forma en la que el Estado enfrentó este problema no fue totalmente la adecuada, debido a que en las zonas rurales siempre ha habido marginalización. Es decir, que durante muchísimo tiempo no se le proporcionó la seguridad necesaria en las áreas que fueron directamente afectadas por el terrorismo. Esta ausencia de control ocasionó que los ciudadanos desconfiaran de las Fuerzas Armadas, o que incluso algunos se armaran de valor para enfrentar a estos grupos terroristas. Asimismo, esta brutalidad hacia los peruanos por parte de Sendero Luminoso tuvo gran impacto en la salud mental de los ciudadanos. No se le dio la prioridad necesaria a la salud mental, ni implementaron programas o servicios a gran escala que ayudaran a abordar los traumas psicológicos generados por estos grupos. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, opinamos que se debe incrementar la presencia y capacitación de las Fuerzas Armadas para que así estén completamente capacitados a la hora de hacer respetar los derechos humanos de los peruanos y establecer centros de atención gratuitos especializados en la salud mental al público en general, dado que este problema no solamente abarca a un grupo en específico. Este problema abarca a cualquier persona, sin importar el género, sin importar la edad. Muchas gracias.